Un hombre negro solitario adopta a 2 niños con síndrome de Down abandonados bajo la lluvia. 15 años después, regresan para honrarlo. Era la clase de lluvia que sonaba furiosa, fuertes y oblicuas cortinas golpeando el hormigón como un castigo. La estación de autobuses parecía un fantasma, con el tejado verde manchado de óxido y la pintura amarilla desprendiéndose de los bancos. Una bombilla zumbaba en una esquina, parpadeando como un pensamiento moribundo. Debajo, un hombre encorvado, con la lluvia resbalándole por los hombros y empapando la lona de su chaqueta. Elijah Brooks, de 46 años, afroamericano, de complexión tranquila y mirada amable, parecía alguien que había dejado de esperar que las cosas cambiaran. Sus botas estaban desgastadas, de esas que la gente usa mucho después de que las suelas se ablanden. Un termo estaba junto a él, intacto. El calor interior se había esfumado hacía tiempo. Sus manos, callosas y lentas, aferraban un sándwich envuelto en papel de aluminio. No se lo comió. Simplemente miró al frente, observando cómo la lluvia resbalaba por el mapa de plástico atornillado a la pared. No estaba esperando el autobús. Hacía años que no esperaba uno. Solo necesitaba un lugar donde nadie le preguntara nada. Un lugar donde pudiera existir sin explicaciones. Todas las noches, después de terminar su turno en el muelle de carga del supermercado, Elijah venía aquí. No a casa. No al remolque. Aquí. La estación no lo juzgaba. El silencio no preguntaba a dónde había ido su esposa, ni por qué la casa se sentía vacía, ni qué le había pasado al bebé que nunca lloraba. Fue entonces cuando los vio. 2 siluetas, pequeñas y enroscadas, se acurrucaban al otro extremo del refugio, justo al resguardo de la luz parpadeante. Al principio pensó que eran bolsas, pero entonces una se movió. Un gemido, una tos húmeda, como un gatito en una tormenta. Elijah entrecerró los ojos. 2 niños, tal vez 6, empapados. Sus cuerpecitos temblaban mientras se abrazaban, pálidos de frío y miedo. Llevaban chaquetas azules iguales, rotas y embarradas en las mangas. Uno de ellos tenía los zapatos desatados, con los cordones colgando como gusanos mojados. Al otro le sangraba la nariz, lenta y roja contra la piel morena pálida. Elijah se levantó lentamente. Le crujieron las rodillas. Al principio no habló, solo se acercó con cuidado, como quien se acerca a un perro callejero a punto de escaparse. «Oigan», dijo en voz baja y suave, casi ahogada por la lluvia. «¿Alguien viene a buscarlos?» Los chicos no respondieron. Se arrodilló, ignorando el charco de humedad bajo sus rodillas. El chico de la izquierda tenía los ojos ligeramente vagos, como si siempre mirara a otro mundo. El labio del otro tembló al encontrarse con la mirada de Elijah. Luego bajó la cabeza como un cachorro regañado. «¿Tienes hambre?», Srenia preguntó Elijah. Una pausa. Entonces, lentamente, un chico asintió. Elijah miró a su alrededor. No había adultos, no había maletas, ninguna explicación. Solo la tormenta y estos chicos se habían ido como equipaje que nadie quería. Se quedó sin aliento. Este no era su problema. No tenía dinero ni espacio. Vivía en una caravana de un solo ancho que apenas cabía a él. Pero algo dentro de él no le permitía irse. Tal vez era la forma en que los chicos se abrazaban. Tal vez era que le recordaban a alguien que nunca llegó a los 6 años. Sacó el sándwich envuelto en papel aluminio de su abrigo, lo desenvolvió, lo partió por la mitad. «Mantequilla de cacahuete y plátano», dijo, extendiendo un trozo. «No es nada sofisticado, pero está caliente». Lo tomaron despacio, como si esperaran que se lo arrebataran. El de la nariz ensangrentada empezó a llorar en silencio mientras comía. Elijah no preguntó por qué. Esa noche, los llevó a su caravana en las afueras del pueblo. No era gran cosa, paredes de metal, un techo irregular, un televisor que funcionaba cuando quería. La calefacción vibraba, el suelo crujía a cada paso. Encontró 2 mantas viejas e hizo una cama en el sofá. Sacó los calcetines peludos de su difunta esposa de un cajón y se los puso sobre los pies fríos. Micah, David. Eso fue lo que escribieron cuando les dio un bloc de notas, sin apellidos, sin historia. Llamó anónimamente a la línea de denuncia de la policía, les dio la descripción de los chicos y colgó antes de que pudieran hacer preguntas. No quería perderlos antes de que se instalaran, quizás debería haber hecho más, pero la confianza no es fácil cuando la vida ya es demasiado. Durante los siguientes días, se quedaron. Elijah les enseñó a tostar pan sin quemarlo.
Se rieron cuando se resbaló al intentar bailar un viejo disco de Marvin Gaye. Se encontró sonriendo a la nada, tarareando mientras barría el suelo de la cocina. No fue fácil. Uno de ellos tuvo pesadillas. Gritó en la noche hasta que Elijah se sentó a su lado y le susurró: «Estás a salvo. No viene nadie». El otro se negó a quitarse el abrigo como si esperara que lo echaran en cualquier momento. Elijah no presionó. No hizo preguntas, simplemente se quedó. Presente. Paciente. Una tarde, mientras la luz del sol se derramaba sobre el suelo manchado de la cocina, Micah le entregó una grulla de papel doblada. Sin palabras. Solo un regalo. Elijah la contempló con el corazón palpitante. Su esposa solía hacerlas. 1000 antes de morir. La colocó en el alféizar de la ventana. Esa noche, mientras los truenos resonaban a lo lejos y los niños roncaban suavemente en el sofá, Elijah se sentó en su sillón reclinable, con las manos juntas, las lágrimas deslizándose por su rostro. No solo les dio comida, les dio un lugar donde posarse, un lugar donde respirar. Y ellos, sin siquiera intentarlo, le devolvieron su corazón, 3 desconocidos, una tormenta, y un hogar construido no con paredes, sino con la decisión de quedarse. 15 años habían pasado, y la caravana que una vez rebosaba del ruido de la vida ahora estaba envuelta en silencio. El reloj de la cocina hacía tic-tac, lento y agudo, el sonido del tiempo que se negaba a ser ignorado. Elijah Brooks estaba sentado a la mesa con una taza de café desportillada entre las manos. La taza decía: «El mejor papá del mundo». Las palabras estaban descoloridas y rayadas, pero aún legibles. El vapor ascendía lentamente, intacto. El linóleo bajo sus botas estaba agrietado y amarillento en los bordes. En la pared del fondo, dibujos infantiles colgaban bajo cinta adhesiva. Uno era una figura de palitos con orejas enormes etiquetada como Eliga, otra mostraba una casa con un sol sonriéndole. Los colores se habían desvanecido, pero el recuerdo no. Al otro lado de la habitación había una estantería de madera llena de pequeñas reliquias. Zapatitos de bebé, una lonchera de Batman, un par de calcetines desparejados y una caja de música que no había sonado desde que se rompió el resorte. Elijah lo había guardado todo. No se atrevía a guardarlo. Miró el calendario. 4 X rojas tachadas esta semana. Ni llamadas, ni mensajes. Era más fácil cuando eran pequeños, cuando cada mañana empezaba con cereal derramado en el suelo y uno de ellos preguntando si la luna era un globo. Ahora, David estaba en un programa vocacional al otro lado del estado, formándose en carpintería. Micah había encontrado un lugar en una residencia de ancianos. Elijah quería que volaran. Se decía a sí mismo que esto era un éxito. ¿No es esto por lo que rezaste?, Srenia murmuró para sí. ¿Que no te necesitaran? Pero el silencio ahora le pesaba. Le oprimía el pecho, vacío y pesado. Esa noche, mientras el sol se ponía tras los pinos, Elijah recalentó las sobras del guiso, las vertió en un tazón y no se lo comió. Simplemente se sentó en el sillón reclinable, con el tazón enfriándose a su lado, viendo la tenue luz de un programa de cocina en el viejo televisor. Sonó el teléfono. Dio un salto. Buscó el auricular. ¿Hola? Una pausa. Luego una voz tranquila y profesional. Una voz femenina. ¿Señor Brooks? Hablando. Soy Clara Winslow. Trabajo en el Departamento de Servicios de Desarrollo. Recibimos una solicitud inusual relacionada contigo. ¿Te importaría que me pasara mañana? Elijah se enderezó. Sintió una opresión en el pecho. ¿Qué tipo de solicitud? Preferiría explicártelo en persona. Nada malo, te lo aseguro. La línea se cortó antes de que pudiera preguntar más. A la mañana siguiente, antes de que el sol se hubiera asomado por completo, Elijah abrió la puerta de su casa y se quedó paralizado. Allí, suavemente sobre el felpudo, había una carta. Sin sobre, sin nombre, solo una página doblada. La recogió. Le temblaban los dedos al abrirla. Con una letra negrita y áspera. Nos salvaste. Ahora es nuestro turno. Eso fue todo. Elijah parpadeó, mirando las palabras como si fueran a reescribirse solas. Luego bajó la mirada, justo al lado de la carta. Una grulla de papel, dobladas a mano, con las alas desparejas. Jadeó. Micah solía doblarlas cuando tenía miedo. Cientos. Cuando el mundo le parecía demasiado ruidoso o cuando creía que Elijah lo iba a despedir. Sintió las rodillas débiles al volver a entrar,
agarrando la grúa como si fuera a disolverse si la apretaba demasiado. Llamaron a la puerta 2 horas después. Clara Winslow era más joven de lo que esperaba. Tal vez rondaba los 30. Vestía una rebeca gris y llevaba una carpeta de cuero marrón bajo el brazo. «Gracias por recibirme», dijo mientras él la acompañaba adentro. Recorrió con la mirada la caravana, notando las fotos familiares, los dibujos infantiles, el desgaste en todo excepto en los cuidados. Se sentó en el borde del sofá, cruzando una pierna. «Señor Brooks», dijo con dulzura, «¿sabe dónde están sus hijos de acogida? David está en Milton. Micah está en Glenridge Housing en Oakview». Clara sonrió. «No están, al menos no esta semana». Elijah frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» Abrió su carpeta. Sacó una pequeña fotografía. Se la entregó. Mostraba a David y Micah de pie frente a un viejo almacén, sonriendo. Micah sostenía un cartel que decía Brooks Place, próxima apertura. El corazón de Elijah dio un vuelco. «¿Qué es esto?» Solicitaron un permiso para abrir un centro comunitario, para adultos con discapacidad intelectual. La miró fijamente, atónito. «Mis hijos nos dijeron que estaba inspirado en su padre». Elijah sintió que se le había ido el aire. Se sentó lentamente en la silla de la cocina mirando la foto. Llevan meses planeándolo, en secreto, con ahorros de programas de trabajo, donaciones, incluso un GoFundMe. Pero ahora necesitan tu ayuda, dijo. E insistieron en que te avisáramos así. Levantó la vista. ¿Con una grulla de papel? Clara sonrió. Micah dijo, él sabrá lo que significa. Esa noche, Elijah no pudo dormir. Se sentó afuera en los escalones, con la carta y la grulla a su lado, mirando las estrellas. Todas esas noches pensó que se alejaban de él. Tal vez solo estaban dando vueltas, cobrando fuerza para cargar algo más grande. Pensó en el primer día que los conoció bajo la lluvia, en lo asustados que estaban, en lo asustado que había estado él. Y ahora estaban intentando construir algo. No para ellos mismos, sino para los demás. El tipo de lugar con el que Elijah alguna vez soñó, pero que nunca tuvo los medios para hacerlo realidad. A la mañana siguiente, una camioneta se detuvo en la entrada de su casa. David salió primero, más alto de lo que Elijah recordaba, con una barba que no crecía del todo uniforme. Saludó torpemente. Micah lo siguió, con vaqueros y sudadera con capucha, agarrando otra grulla de papel doblada. No corrieron a sus brazos, simplemente se quedaron allí, sonriendo. Nervioso, esperanzado. Elijah bajó las escaleras con los ojos llenos de lágrimas. Micah habló primero. «Hola, papá». David asintió. «Queremos enseñarte algo». Condujeron en silencio durante 20 minutos. Pasaron campos. Entonces, la silueta oxidada del almacén apareció en el horizonte. Ventanas rotas, paredes con grafitis y un techo hundido. No parecía nada. Hasta que Elijah entró y vio lo que habían hecho. Paredes pintadas de vivos colores, puertas nuevas, un mural de un árbol con docenas de hojas, cada una firmada por alguien que había ayudado. En el centro de la habitación, una mesa repleta de juegos de mesa, materiales de arte y libros. Y encima, en letras gigantes y coloridas, Brooks Place. Micah se volvió hacia él. «Nos diste un hogar», dijo. «Ahora te lo devolvemos». Pero la voz de David lo interrumpió, más baja. «Tenemos un problema». El rostro de Elijah se endureció. «Hay un hombre, un promotor inmobiliario. Quiere el terreno. Dice que es dueño de parte del edificio. Intenta detenernos incluso antes de que abramos». Micah bajó la mirada. «Dice que no estamos preparados, que gente como nosotros no debería estar al mando». Se hizo el silencio. Entonces Elijah volvió a mirar las paredes. El trabajo, el amor, y la grúa en su mano. Algo en su interior se reavivó. Se volvió hacia los chicos, con la mandíbula apretada. «Bueno», dijo. «Entonces supongo que es hora de que salga de mi retiro». Las llantas de la camioneta crujieron sobre la grava al salir de la carretera principal, rozando el límite de un campo que no había visto trigo en una década. Alambres de púas oxidados se enroscaban a lo largo de la cerca como serpientes dormidas, y más allá, un viejo almacén se erguía torcido contra el cielo gris de la tarde. El edificio parecía contener la respiración. El revestimiento se estaba descascarando.
Las ventanas estaban tapiadas, su estructura se encorvaba bajo el peso del tiempo. Elijah Brooks salió de la camioneta lentamente, el viento tirando de su abrigo. Se tomó un momento para observar el lugar. El almacén había sido un refugio temporal en los años 80. Recordaba haber pasado por allí cuando trabajaba en el turno de noche, con las luces siempre encendidas en las ventanas, la gente haciendo fila para recibir comida caliente. Ahora estaba abandonado, olvidado por el pueblo, pero alguien había barrido la entrada. Eso estaba claro. Micah caminaba delante, con paso irregular pero decidido. Llegó a la gran puerta corrediza de metal y forcejeó un segundo antes de que David se uniera a él. Juntos la abrieron con un chirrido. Dentro estaba oscuro. La luz de la puerta se filtraba por el suelo polvoriento como un foco en un escenario vacío. El aire olía a madera podrida y periódicos viejos. Entonces, un sonido, un piano, sin pulir, sin perfeccionar. Solo unas notas temblorosas, lentas, inquisitivas. Elijah se quedó paralizado. El corazón le dio un vuelco. «Eres mi sol», solía tararearla cuando lloraban, sus pequeños cuerpos temblando bajo las finas mantas, cuando la caravana hacía demasiado frío y demasiado silencio. Micah siempre se había aferrado a la melodía como a un escudo. Elijah entró. Al fondo de la habitación, bajo una lámpara improvisada, una bombilla vieja colgada de un cable, había un piano. Rayado. Le faltaba un pedal, pero seguía vivo. Micah estaba al teclado con la lengua apretada entre los labios, concentrado. David estaba de pie junto a él, asintiendo al ritmo, animándolos. Y había otros, 3 jóvenes adultos más, todos con síndrome de Down. Una chica con un pañuelo y pintura en las manos. Un chico sentado con las piernas cruzadas y un bloc de dibujo en el regazo. Otro estaba de pie junto a una pila de sillas, organizándolas como si se estuviera preparando para algo grande. La música se detuvo cuando vieron a Elijah. David sonrió ampliamente. Queríamos que fuera una sorpresa. Micah se puso de pie. «Papá, bienvenido a Brooks Place». Elijah abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Micah respiró hondo. «Compramos este lugar, nosotros, todos nosotros, con los ahorros de nuestros trabajos y la ayuda de algunos amigos», añadió David. «Solía ser un vertedero, pero lo limpiamos. Reparamos las goteras. Lo hicimos nuestro». Elijah giró lentamente. El viejo almacén se había transformado. No estaba terminado, pero volvía a respirar. Cuadros cubrían una pared, brillantes, desordenados, llenos de alegría. Grullas de papel colgaban de las vigas como pájaros congelados en pleno vuelo. Alguien había dibujado con tiza un camino de rayuela en el suelo. «Queríamos un lugar», dijo Micah en voz baja, «donde gente como nosotros pudiera aprender, reír y estar a salvo. Que no nos miraran fijamente ni nos expulsaran». David asintió. «Nos enseñaste que el amor no se rinde. Así que ahora te lo devolvemos». Elijah sintió que se le doblaban las rodillas. Se le hizo un nudo en la garganta al mirar a los niños, ya no eran niños, parados frente a él como un milagro que no sabía que había estado construyendo todos estos años. Pero entonces el rostro de Micah se ensombreció. Cayó de hombros. «Necesitamos tu ayuda», dijo. «Alguien intenta quitárnosla». Elijah se puso rígido. «¿Quién?» David dio un paso adelante, sacando una carta doblada de su bolsillo trasero. «Un tipo llamado Brenner. Es dueño del terreno de al lado. Dice que parte de este edificio toca su propiedad. Quiere derribarlo todo. Construir condominios». Elijah leyó la carta. Era fría, legal, amenazadora. Micah señaló una X roja marcada con pintura en aerosol en una de las paredes laterales del almacén. «No estaba la semana pasada. Intentamos hablar con él», dijo David con la voz temblorosa. Se rió. Dijo que esto no era una guardería. «No creen que podamos defendernos», murmuró Micah. «Creen que somos demasiado lentos, demasiado blandos». Elijah sintió que una oleada le subía al pecho. Volvió a mirar a su alrededor. El piano, los dibujos, los nombres escritos con rotulador permanente sobre cada silla donada. Esto no era solo un edificio, era una promesa, a los abandonados, a los mal juzgados, a 2 chicos que una vez se aferraron el uno al otro bajo la lluvia y al hombre que decidió amarlos a pesar de todo. Se giró hacia David. «¿Tienes la escritura?».
David asintió y sacó un sobre grueso de un cajón. Está desordenado, pero está a nuestro nombre, casi todo. Elijah hojeó los documentos. Era una maraña de líneas de zonificación y límites de propiedad confusos. Este promotor te va a hundir en papeleo, dijo Elijah. Te va a atar en los tribunales hasta que no puedas permitirte luchar. Micah encorvó los hombros. ¿Entonces perdemos? No, dijo Elijah con firmeza. No perdemos. Se acercó a la ventana, miró el campo y luego volvió a mirar al grupo. No tenemos abogados ni dinero, dijo, pero tenemos una historia, una muy buena. David parpadeó. ¿Qué quieres decir? Lo haremos público, dijo Elijah. Les diremos a todos qué es este lugar. ¿Para quién es? Haremos que sea imposible que lo derriben sin que parezcan monstruos. Los ojos de Micah se iluminaron. ¿Te refieres a noticias, internet? Exactamente, dijo Elijah. Redes sociales, foros comunitarios, grupos religiosos. Encontramos a todas las personas que alguna vez se sintieron invisibles y les mostramos este lugar. Convertimos este edificio en un faro. Se volvió hacia los demás. Pero si hacemos esto, todos deben estar preparados. Para la atención, para el rechazo. ¿Están listos para eso? La chica del pañuelo dio un paso al frente. Si perdemos esto, ¿a dónde vamos? Elijah la miró. A ninguna parte, dijo. Por eso no perdemos. Esa noche, Elijah no pudo dormir. Se sentó solo en el suelo del almacén, bajo las grullas de papel colgantes, con una manta sobre los hombros, bebiendo café tibio de un vaso de poliestireno. Pensó en los dos chicos que encontró bajo la lluvia, en lo lejos que habían llegado, pero también sabía que lo que vendría después no sería fácil. Brenner tenía dinero, abogados, influencia, y Elijah solo tenía una historia, pero tal vez eso era suficiente, porque un puente no se construye para quienes ya tienen casa, se construye para quienes aún lo cruzan. El fuego llevaba horas ardiendo cuando Elijah llegó. Luces rojas destellaban sobre el pavimento agrietado. El humo se elevaba en espiral hacia la noche como algo que huye de la escena de un crimen. Una fila de vecinos estaba al otro lado de la calle, la mayoría en silencio, algunos grabando con sus teléfonos, sus rostros pálidos a la luz de las llamas. Los camiones de bomberos seguían regando lo que quedaba del tejado, pero ya era evidente. Brooks Place había desaparecido. Elijah cerró de golpe la puerta del camión y corrió hacia el edificio, tropezando con una manguera de jardín mientras gritaba: «Esa es la casa de mis hijos, esa es la casa de mis hijos». Un bombero lo agarró por los hombros. «Señor, no es seguro. Creemos que es un problema eléctrico». «No», murmuró Elijah, con la mirada fija en la puerta principal destrozada, ahora un esqueleto chamuscado. Esto no pasó así. Lo sentía. En los huesos. Algo andaba mal. Dentro, las grullas de papel se habían convertido en confeti ennegrecido. El mural estaba chamuscado, los rostros de niños sonrientes borrados por el hollín y el calor, y el piano, el que Micah había tocado para él hacía apenas unos días, era un montón de teclas fundidas y madera astillada. David estaba sentado en la acera cercana, cubierto de ceniza, con la camisa manchada de hollín y las manos temblorosas. Levantó la vista al ver a Elijah acercarse. «¿Micah?», swingueó Elijah, apenas respirando. David señaló el camión de bomberos con la cabeza. «Está atrás. Los de emergencias dijeron que está bien. Solo humo. Pero Elijah ya caminaba rápido. Se subió a la parte trasera del camión. Allí estaba Micah, envuelto en una manta plateada, tosiendo en su manga, con los ojos vidriosos y desenfocados. Tenía la ropa quemada por los bordes, el pelo empapado de sudor y una quemadura roja en el borde del brazo izquierdo. Elijah se arrodilló. «Hijo». Micah se giró lentamente hacia él. Entonces, de repente, se derrumbó. «No era mi intención», reñía. «Juro que no quise que se pusiera tan feo». Elijah parpadeó. «¿Qué dices?» «Solo quería que nos vieran», gritó Micah. «Los periodistas, el alcalde. Pensé que si el edificio sufría un pequeño incendio, les importaría, escucharían». Su voz se quebró al pronunciar la palabra «Rsa», como la de un niño que ha gritado en la oscuridad demasiado tiempo. Elijah no podía moverse, no podía respirar. Miró fijamente al niño, a su niño, cuyas pequeñas manos una vez se aferraron a su abrigo durante un aguacero en la estación de autobuses,
y ahora confesaba el incendio provocado como si fuera un poema que se hubiera aprendido de memoria por desesperación. «Traje la gasolina del taller», dijo Maika apenas en un susurro. «Me aseguré de que no hubiera nadie dentro. Solo un pequeño incendio», pensé. «Lo justo». Miró a Elijah. Las lágrimas corrían por sus mejillas sucias. «Pero se extendió, papá. No sabía que la pintura vieja se pegaría así. Solo...» No terminó. Elijah se puso de pie, con las manos temblorosas a los costados. Afuera del camión de bomberos, David paseaba de un lado a otro, sujetándose el pelo. Cuando Elijah bajó, David corrió hacia él. «Por favor», suplicó. «Por favor, papá, no dejes que vaya a la cárcel. Solo di que fue un accidente. Di que fue un cableado defectuoso. Que no estaba allí». Elijah apartó la mirada con la mandíbula apretada. «Si lo arrestan», dijo David, «se acabó. Los permisos, la financiación, todo. No puede sobrevivir a eso, papá. Sabes que no puede». Elijah se alejó. Hacia los restos del almacén. Hacia la última grulla de papel que yacía entre las cenizas, medio quemada, sin un ala. Se agachó junto a ella, la recogió con cuidado y la miró como si contuviera todas las respuestas. Recordó haberle enseñado a Maika a doblar esas grullas, cuando tenía 7 años y le asustaban las tormentas. «Cada pliegue es una promesa», le había dicho Elijah. «Si haces suficientes, algo bueno tiene que hacerse realidad». Ahora estaba de pie, rodeado de promesas incumplidas. A la mañana siguiente, Elijah estaba sentado solo en la caravana. El mundo exterior continuaba, indiferente. Los pájaros cantaban. El camión del correo pasó. Pero dentro, todo estaba en calma. Sobre la mesa estaba el informe policial, en blanco, salvo por su firma. No lo rellenó. Todavía no. Micah se sentó en el sofá frente a él, envuelto en una manta, pálido y silencioso. «Lo siento», dijo por tercera vez. No quería arruinarlo todo. Elijah asintió lentamente. Luego lo miró directamente a los ojos. «¿Por qué no me dijiste qué planeabas?» El labio de Maika tembló. «Porque pensé que me detendrías. Y porque quería hacer algo grande. Por una vez». «Ya lo hiciste», susurró Elijah. «Construiste algo. Algo hermoso». «Pero nadie se dio cuenta», respondió Maika. «Simplemente nos ignoraron. Nos llamaban dulces y valientes, pero nunca creyeron en nosotros». Elijah bajó la cabeza, con el peso de todo oprimiéndonos. «Aprendiste eso de mí», dijo, casi para sí mismo. «Todos estos años te seguí enseñando a demostrar que merecías ser amado. ¿Y tú creías que prendiendo fuego finalmente harías que el mundo te prestara atención?» Maika no dijo nada. David se quedó en la puerta, con los brazos cruzados y la voz baja. «¿Y ahora qué?» Elijah se levantó, se acercó al fregadero, se sirvió un vaso de agua. Miró por la ventana. «Ahora decimos la verdad». El rostro de David se ensombreció. «Papá, una vez me preguntaste qué significa el amor», dijo Elijah, girándose. «Significa no dar la espalda cuando las cosas se ponen difíciles. Significa no mentir para salvar las apariencias, aunque te cueste todo». David apretó los puños. «Lo etiquetarán de criminal. Estará en el sistema para siempre». Elijah se acercó a él, silencioso pero firme. «Ya lo era, David. Ambos lo eran, y te saqué de ahí, paso a paso, con la verdad. Ya no retrocedemos». Maika sollozó de nuevo, encogiéndose en sí mismo. Elijah cruzó la habitación. Se sentó a su lado, lo abrazó. «No eres un error», susurró. «Pero esto sí lo fue». Maika asintió entre lágrimas. «Lo afrontaremos juntos», dijo Elijah. «Pase lo que pase». 2 semanas después, una pequeña sala del tribunal bullía con murmullos silenciosos. El juez leyó de la carpeta. «Los cargos incluyen daños a la propiedad, imprudencia temeraria y allanamiento. Sin embargo», bajó la vista hacia las cartas apiladas en su escritorio. Cientos de vecinos, maestros, periodistas, padres de niños con discapacidades, cada una contando la historia de Brooks Place y lo que significó para ellos. Dadas las circunstancias y el abrumador apoyo público, el tribunal está considerando una sentencia alternativa. Elijah se sentó junto a Maika, quien vestía una chaqueta que le quedaba grande, y una corbata que David había anudado 3 veces para que quedara bien. El juez miró directamente a Maika.
Cometiste un error peligroso, joven, pero la intención importa, y también el remordimiento. Estamos dispuestos a ofrecer una sentencia diferida, sujeta a terapia obligatoria, servicio comunitario y una auditoría de seguridad completa para cualquier trabajo futuro que realices. Maika parpadeó. Entonces, ¿no voy a la cárcel? No, dijo el juez, pero reconstruirás lo que quemaste. Maika se volvió hacia Elijah, con una mezcla de sorpresa y gratitud en su rostro. Elijah asintió con la cabeza. Un año después, Brooks Place 2.0 abrió sus puertas en una nueva ubicación. Una antigua escuela donada por el condado. El nuevo mural en la pared mostraba una grulla de papel en pleno vuelo, con sus alas de un amarillo brillante contra un cielo azul. David daba clases de carpintería 2 veces por semana. Maika dirigía musicoterapia los sábados. ¿Y Elijah? Se sentaba en un rincón, bajo una foto enmarcada de los tres, sonriendo mientras veía a otros jóvenes con discapacidades plegar grúas, reír a carcajadas, hacer demasiadas preguntas y soñar sin disculparse. Porque a veces, los puentes que construimos se incendian. ¿Pero las personas que criamos? Si las amé,